El tema jurídico de la propiedad en condominios de inmuebles, el Código Civil Federal se refiere a la copropiedad. Hay copropiedad cuando una cosa o derecho pertenece de forma indivisible a varias personas. Ahora bien, tratándose de la propiedad en condominio, el Código Civil Federal dispone que los propietarios de cada uno de los departamentos de las casas o locales de un inmueble construido en forma vertical, horizontal o mixta tendrán derecho exclusivo de propiedad sobre su departamento, vivienda, casa o local, y además tienen un derecho de copropiedad sobre los elementos y partes comunes del inmueble, como los estacionamientos, jardineras, salones sociales, etcétera, para su adecuado uso y disfrute. Los propietarios podrán vender, hipotecar o gravar su departamento, casa o local sin necesidad del consentimiento del resto de los condóminos, y en la venta, hipoteca o gravamen del departamento, casa o local se entenderán comprendidos los derechos sobre los bienes comunes que le son anexos. El derecho de copropiedad sobre los elementos comunes del inmueble solo será enajenable, gravable o embargable por terceros de forma conjunta con el departamento, casa o local respecto del cual se considera anexo inseparable. No es susceptible de división la copropiedad sobre los elementos comunes del inmueble. El régimen de propiedad en condominio se rige por las leyes de propiedad en condominio de inmuebles de la entidad federativa de que se trate, por sus respectivos reglamentos, por el Código Civil aplicable, así como por la escritura constitutiva del régimen de condominio y por el reglamento interno del condominio de que se trate. Así tenemos que las distintas leyes de propiedad en condominio regulan este tipo de régimen desde su constitución hasta su extinción. Además, por ejemplo, la ley de propiedad en condominio de inmuebles para el Distrito Federal regula las relaciones de los condominios entre sí y las relaciones de estos con la administración del condominio, para una sana convivencia entre ellos. Es por esto que los conflictos que se susciten entre ellos se resolverán por medio de la conciliación o el arbitraje a través de la Procuraduría Social de la Ciudad de México, PROSOC, que en otras entidades federativas podrán recibir el nombre de Centros de Justicia Alternativa, Centros de Medios Alternos de Solución de Controversias. No obstante ello, según el caso de que se trate, los condóminos o los condóminos y administradores podrán acudir ante las autoridades judiciales o administrativas a fin de solucionar las controversias que se presenten entre ellos en virtud del condominio. Tipos de condominio. Cuando se habla de condominios es común en un edificio con departamentos. Sin embargo, los condominios pueden ser además construcciones horizontales y, y no precisamente en las que haya departamentos. Es por eso que, de acuerdo con la legislación aplicable a la materia, los condominios se clasifican de acuerdo a su estructura y a su uso de la siguiente manera. Los condominios, atendiendo su estructura, serán condominio vertical. Es un inmueble edificado en varios niveles en un terreno común con unidades de propiedad privada y derechos de copropiedad. Por ejemplo, un edificio de varios pisos con departamentos. Condominio horizontal son inmuebles con construcción horizontal en donde el condominio tiene derecho de uso exclusivo de parte de un terreno y es propietario de la edificación establecida en él mismo, siendo titulado un derecho de copropiedad para el uso y disfrute de las áreas del terreno, construcciones e instalaciones destinadas al uso común. Condominio mixto es el condominio formado por, por condominios verticales y horizontales. Asimismo, otra clasificación de los condominios es de acuerdo a su uso y podrán ser: condominio habitacional es aquel inmueble en el que la unidad de propiedad privativa está destinada a la vivienda, por ejemplo, casas o departamentos. Condominio comercial o de servicios es un inmueble destinado a actividades comerciales o servicios permitidos, por ejemplo, locales o oficinas. Condominio industrial es aquel en donde la unidad de propiedad privativa se destina a actividades permitidas propias del ramo, por ejemplo, bodegas industriales. Condominio mixto es aquel en que la unidad de propiedad privativa se destina a dos o más usos: habitacional, comercial o de servicios o industrial. Provisiones de los condominios. Las provisiones a los condóminos se encuentran previstas en las diversas leyes de propiedad en condominio de las entidades federativas de que se trate.
Así también podrán establecerse provisiones a las escrituras constitutivas del régimen de propiedad en condominio y en el reglamento interno de condominio de que se trate. Algunas de estas provisiones para los condominios son las siguientes: realizar innovaciones o modificaciones que afecten la estructura, paredes u otros elementos esenciales del edificio que pueden perjudicar su estabilidad, comodidad, salubridad o seguridad. Construir ventanas, pintar o decorar la fachada o paredes exteriores con estilos o colores que desentonen la estética del inmueble. Abstenerse de realizar actos que afecten la conservación y funcionamiento de los servicios e instalaciones. Destinar el condominio para fines distintos a los establecidos en la escritura constitutiva del condominio. Realizar actos que afecten la tranquilidad, estabilidad, seguridad, salubridad y comodidad de los demás condóminos. Delimitar y pintar señalamientos de exclusividad en áreas de uso común, como por ejemplo el estacionamiento, gimnasio, lavandería, etc. Usar las áreas de uso común para fines distintos a los destinados. Poseer animales que por número, tamaño o naturaleza afecten las condiciones de seguridad, salubridad o comodidad del condominio o de los condóminos. Ocupar un cajón de estacionamiento distinto al asignado. Tiene variedad de controversias o problemas que se pueden suscitar en este tipo de figuras jurídicas. Bueno, hasta luego.